Bueno, pues es un placer conocerlos virtualmente. Mi nombre es Mónica Naranjo, yo soy costarricense y soy lo que llaman aquí en el barco, o sea, mi posición aquí en el barco es MMC, que se traduce como yo soy la corresponsal multimedia, lo que significa que mi trabajo es tomar todas las fotografías, todos los videos de la ciencia que se está haciendo para Todos que los el... videos de la ciencia que se está haciendo. Ah, ok, La, perdón, hubo una interrupción en el audio. Este, pero es básicamente yo ok, perdón, produzco el hubo una contenido interrupción en el audio. para, para poderlo compartir con las personas afuera y que puedan enterarse de lo que se está haciendo en este barco. Me parece que esta conexión la hicimos por Misha, que cuando él está aquí a bordo, él hace el mismo trabajo que estoy haciendo yo en este momento. Entonces, la idea es mostrarles algunas áreas del barco. La gente suele tener mucha curiosidad de cómo vivimos acá, cómo es vivir por tantas semanas en un barco. Entonces, primero vamos a empezar haciéndoles un tour y luego ya después les voy a contar un poquito más sobre la ciencia y el trabajo específico que están haciendo los científicos en este momento. Detrás de la cámara no la pueden ver, pero está Sofía. Sofía es otro de los técnicos que trabajan aquí en el barco y es la que hace posible que nos estemos conectando en este momento. Sofía habla algo de español, pero es más fluida en inglés, entonces tal vez de vez en cuando escuchen que yo cambie a inglés solo para hacerle a ella algunas preguntas y luego ya vuelvo a español, porque ella realmente es la experta en las cosas que yo debería decir y las cosas que quiero enseñarles. Bueno, entonces empecemos el tour. En este momento estamos en el puente de comando del el barco. Es el punto más alto del barco y normalmente es así en cualquier barco porque evidentemente los marineros necesitan poder ver alrededor para poder asegurarse de que no hay nadie con quien vayamos a chocar, no hay ningún peligro, etcétera. Este puente es maravilloso porque tiene una vista de 360 grados, es decir, los marineros en todo momento pueden ver en cualquier dirección y asegurarse de que todos estemos bien y a salvo. No sé si alcanzan a ver, pero había dos personas, Al y Tony, que están ahorita ellos trabajan en rotaciones y en este momento son ellos dos los que están a cargo, cada 4 horas cambian, ellos están a cargo en este momento de operar el barco. En este puente además tiene la particularidad de que se puede operar desde 4 o 5 estaciones distintas, entonces dependiendo de cómo esté posicionado el barco y qué tipo de operación científica se esté haciendo en el momento, ellos van a querer tener mejor visibilidad, ¿verdad? De lo que está ocurriendo. Entonces, a veces, si están en una posición pueden ver mejor, si están en otra pueden ver mejor. Entonces, es muy útil para las operaciones específicas de este barco el poder maniobrarlo desde distintos puntos. Otra cosa que tiene este barco que es súper útil para el trabajo específicamente científico es que tiene una habilidad de mantener la estación muy, muy buena. ¿Y a qué me refiero? Pues cuando estamos flotando en el agua, hay viento, hay corrientes, hay olas, hay todo tipo de fuerzas de la naturaleza que están moviendo el barco en distintas direcciones, pero nosotros muchas veces estamos enviando distintos robots o distintos eh, instrumentos al agua y muchas veces están unidos al barco por un cable. Entonces es muy importante que el barco mantenga su posición lo más firme posible por tema de seguridad, por un tema de que la información que recibamos de los instrumentos sea lo más eh, Dios, ahora hablo más en inglés que en español, pues sea lo más exacta posible. Entonces es importante, como les digo, que el barco mantenga su posición. Este barco mantiene la posición súper bien, súper, súper estable durante las operaciones. Les quería enseñar por acá, también tenemos algo muy, muy particular que es, no sé si se alcanza a ver desde acá, pero al puro frente del barco hay un gran, gran círculo
y eso es lo que en inglés se llama un helideck. Es una plataforma en la cual pueden aterrizar helicópteros. Es súper grande, es algo que yo normalmente uso para volar mi dron y poder hacer tomas aéreas. Es bastante grande para un dron, pero bueno, muy útil para mí para que el dron realmente aterrice en el barco y no en ningún otro lugar. Y además, como el barco puede mantener su posición también, pues me hace la vida mucho más fácil a mí. Soph, voy a cambiar inglés, voy a hablarle a Sofía. Soph, anything else that you think we could say? Ajá. Ah, ok. Perfecto, sí, pues comentarles por qué estamos aquí, ¿verdad? ¿Quién hace posible que podamos hablar con ustedes ahora y además habilitar a científicos de todo el mundo para venir y hacer su ciencia? Porque hacer ciencia en el mar es muy difícil, no hay muchos barcos disponibles para hacer esto y requiere muchísimo esfuerzo y coordinación, además de que es carísimo operar en medio del mar, es una cosa seria. Entonces, quien opera este barco se llama Schmidt Ocean Institute, que fue fundado en el 2008. Ellos iniciaron con otro barco al cual todos le tenemos mucho cariño. Los que logramos navegar en ese otro barco era el Falcor, que es el nombre en inglés del dragón de la historia sin fin. Y entonces esa historia fue lo que inspiró el nombre del barco. Y ahora estamos en el segundo barco que ha tenido esa organización. El primero se retiró. Ahora tenemos un nuevo barco que es este, mucho más grande, más capaz. El anterior tenía 75 metros de largo. Este tiene 110 metros de largo y no es solamente el largo, es todo el volumen del barco es superior. Y este comenzó a navegar, si no me equivoco, en el 2022. 2022. Muy bien, entonces vamos a bajar y les voy a enseñar algunos de los espacios comunes, porque me imagino que ustedes tendrán mucha curiosidad de saber cómo vivimos aquí en el barco. Vamos a bajar unas escaleras y vuelvo a hablarles. Yay. Me disculpo si toso de vez en cuando, pero volé de donde vivo yo, que es en Inglaterra, a Chile para unirme a esta expedición y me enfermé en el proceso, entonces todavía tengo una tos que no se va. Nosotros hacemos bastante ejercicio aquí en el barco porque nos toca estar subiendo y bajando escaleras todo el día, pero está bueno porque si no, no nos moveríamos mucho. Ahorita voy a mostrarles uno de los pisos del barco donde se encuentran las áreas comunes, donde podemos relajarnos y compartir. Esta es, de hecho, mi pared favorita porque me recuerda mucho a mi país. Yo ya no vivo en mi país, que es Costa Rica, como les dije al inicio. Ahora vivo en Inglaterra, muy diferente. Pero esto me recuerda, si ustedes algún día van a Costa Rica, van a ver que es así, naturaleza, volcanes, playa, cosas felices. Este es un mapa donde muestran dónde ha estado el barco anterior que yo les comentaba. Do you know which color is Falcor and Falcor 2? Ah, ok. Entonces, donde están los puntitos rojos es donde el barco anterior estuvo y donde están los puntitos azules es el nuevo barco. Vamos a ver, yo conocí al barco aquí. Yo me uní en Singapur la primera vez en el 2015. Ya tengo casi 10 años de estar trabajando con esta organización y pues hemos cubierto el mundo. Pero bueno, entonces aquí tenemos una sala de estar muy colorida, muy bonita. Aquí la gente puede venir, llamar a sus familias, conversar, relajarse, leer. El trabajo en un barco de investigación científica es muy intenso, es muy cansado, entonces se han tomado el tiempo y se les agradece de podernos dar algunos espacios donde podamos desconectar un poco y recargar baterías. Entonces continuamos. Ahí está una científica relajándose. Tenemos esta área. Vamos a encender la luz. Que es el cine.
Entonces, pues bueno, como lo pueden ver, un espacio muy cómodo con una enorme pantalla. Y entonces aquí cuando tenemos chance nos reunimos, vemos alguna peli, ahora los científicos han estado viendo los partidos para el Mundial. El otro día le ganó Colombia 4-0 a Chile. Estaban bastante tristes por eso, pero bueno, aquí compartimos. Por este lado tenemos otro espacio común. Una cosa que me encanta es el tamaño de las ventanas y se puede ver el mar todo el tiempo. A veces afuera está frío eh, y por lo menos puedes venir, sentarte aquí y que la luz del sol te toque la piel sin tener que estar afuera. Eso por lo menos yo de nuevo como persona de país tropical lo agradezco. Y les voy a enseñar brevemente la señal cuando estamos allá adentro. Normalmente no es muy buena, entonces solo les voy a enseñar brevemente el comedor, donde de hecho en unos cuantos minutos se va a servir el almuerzo. Entonces, pues este es el área común del comedor. Ese es el menú del día de hoy. Siempre, la comida es deliciosa. El peligro aquí es subir de peso cuando estás en el barco. Muy bien. Y ahora vamos a bajar un piso más para que puedan ver cómo son las cabinas, las habitaciones donde vivimos. Yo, por ejemplo, esta vez voy a estar a bordo por 3 meses. Entonces, realmente es muy importante tener un espacio cómodo donde al final de cada día podamos descansar. Pues en todos los pisos que hemos estado bajando hay muchas puertas y habitaciones, ¿verdad? En algunos está la tripulación y en otros están los científicos. Yo soy como una isla, no soy ni científica ni tripulación, soy la única persona en este barco que no tiene esa clasificación. Y entonces si nos asomamos aquí en este pasillo, van a ver un montón de puertas amarillas. Cada una de esas puertas es una habitación. Esto da toda la vuelta, entonces en este deck, en este piso, hay muchísimas habitaciones y en cada una de estas cabinas pueden estar 2 personas. Yo estoy compartiendo habitación con una científica llamada Marcela, ella es chilena y trabaja con la química tomando muestras de agua para ver la química del agua. Justo en esta expedición estamos ya como en el máximo y es alrededor de 68, did you say? 68 personas y la tripulación, solo la tripulación es un poquito más de 30. Entonces casi que estamos divididos mitad científicos, mitad tripulación y yo, la isla. Muy bien, pues vamos a seguir bajando y aquí es donde vamos a empezar a hacer una pequeña transición de del espacio común y cómo se vive aquí en el barco a la parte científica de qué es lo que estamos haciendo. Entonces les voy a mostrar primero el, la parte de, pero, ¿ves? En estos son términos que aprendí en inglés, entonces los tengo que traducir y usar por primera vez. Sí, la parte de afuera, dice Sof, pero es la popa del barco, que en inglés se llama aft, la parte de atrás del barco, digamos. Este barco tiene una plataforma, un deck muy grande y es genial. Como van a ver, también tiene muchísimos espacios en los que podemos, me voy a poner los anteojos oscuros ahora, en donde se pueden poner en el agua muchísimos instrumentos. Tenemos distintas grúas con distintas capacidades y se escoge cuál grúa es la más apropiada para poner cada instrumento en el agua y recuperarlo también. Antes, toda expedición tiene instrumentos diferentes, toda expedición es una aventura diferente. Entonces, cada vez que vienen los científicos, ellos necesitan hablar con la gente de este instituto y decirles, bueno, es que queremos poner un robot y queremos enviar, bueno, ya les voy a enseñar algunos de los instrumentos que estamos usando, y tienen que conversar cuál es la manera más apropiada, más eficiente y más segura de poder poner estos objetos en el agua y poderlos recuperar con toda la información. Entonces, por ejemplo, pues ahí podemos ver que hay una grúa,
por acá tenemos otra grúa con uno de los barcos de trabajo que se llama Atreyu. Este barco gris vino desde, bueno, bote gris, vino desde el barco anterior. Entonces ha sido bonito que pasó de un barco al otro. Y luego tenemos esta otra grúa que es enorme, enorme. De hecho, la primera vez que vi el barco, pues fue la cosa, lo que más me impresionó, bueno, el tamaño del barco, que es grande, y además esta grúa con una capacidad enorme. Si seguimos caminando hacia atrás, podemos ver, ¿is it very windy? ¿Sí o qué? Ah, ok. Ah, ok, perfecto. Estaba preguntándole a Sophie si está muy ventoso, pero me dice que no, que se está escuchando bien. Esta estructura que ven aquí como un arco se llama un A-frame y básicamente es otro tipo de grúa donde en esta expedición hemos estado montando este tubo largo que ven aquí, que es básicamente, imagínense como una aguja enorme, digamos todo esto que ven acá, este tubo de acá es como una aguja grande que se monta en esta grúa y la ponen en el agua pues como una inyección y la dejan caer en un punto específico del suelo marino y se entierra, literalmente se entierra en el suelo marino y todo este tubo se llena del sedimento que estaba en el suelo marino. Entonces luego con la grúa sacan la aguja, se saca todo ese tubo de sedimento y es súper interesante porque los científicos lo que pueden investigar con eso es básicamente viajar en el tiempo. Cuando el sedimento se va acumulando con el paso del tiempo, la parte superior pues es la más reciente, ¿verdad? Lo que ha caído en el suelo más recientemente. Pero creo que esto tiene 3 metros o más de largo. Cuando la parte más interna, claro, son los sedimentos que cayeron ahí hace muchísimo tiempo, miles de años incluso. Entonces ellos pueden ver qué tipo de criaturas estaban en el suelo, cuál es la composición química de ese sedimento y reconstruir lo que ocurrió en esta parte del océano a través de miles de años, incluso la acumulación de ciertos gases para saber si el cambio climático está teniendo alguna influencia. Es increíble, la verdad que eso es lo que yo más disfruto de mi trabajo, que es el poder ver de primera mano cómo hacen los científicos para poder contestar las preguntas que tienen sobre el planeta. Eh, pues aquí les cuento un poquito, estamos como a 10, 15 millas de Valparaíso, en Chile. De hecho, no sé si lo van a poder ver, pero ahí se ven algunas montañitas, bueno, montañitas los Andes, ¿verdad? Montañotas, podemos ver la tierra. Lo cual es inusual porque normalmente el barco se va muy, muy lejos de la Tierra y no vemos casi que otro ser humano durante meses. So, is this our place to explain what we're doing scientifically? Or? Okay. Perfect. So, le estaba preguntando a Sof, mi directora y asistente maravillosa, si este es el momento para contarles un poquito más de la ciencia que estamos haciendo específicamente en esta expedición. Entonces les voy a contar un poco. Ahorita estamos justo afuera, como les digo, de Valparaíso y muy cerca de Santiago, la capital de Chile. El equipo científico yo diría que es como mitad de otros países y mitad chileno. Es súper bonito ver esta colaboración de diferentes disciplinas científicas y de diferentes nacionalidades, gente que incluso no se había conocido nunca hasta venir aquí al barco. Entonces, todos están explorando la misma cuestión científica, todos están investigando lo mismo, pero cada uno desde una disciplina y un punto de vista diferente. Entonces, eso a final de cuentas enriquece la labor de cada una de las personas. Ese es el maravilloso valor de la diversidad. Cada persona pone su propia experiencia y su propio punto de vista para juntos examinar el mismo, en este caso, la misma pregunta científica, intentar contestar la misma pregunta científica todos juntos. Lo que están investigando se llaman respiraderos de metano o fugas de metano.
resulta que ya sea porque por muchos años hay compuestos orgánicos que caen en el fondo marino, ya sea porque un pez se murió y se cayó al fondo marino, o los peces hacen sus necesidades y todo eso cae, o desde los ríos, desde los continentes viene la materia orgánica que nosotros desde las ciudades estamos desechando en los ríos. Todo este material orgánico se deposita en el suelo marino y comienza a descomponerse. Y al descomponerse, y le van cayendo sedimentos encima, ¿verdad? Al descomponerse va a liberar gases, entre ellos el metano. Y es importante estudiar esto porque, bueno, tiene un montón de implicaciones en lo que ocurre en el agua y en las comunidades biológicas alrededor de estas zonas de alta concentración de metano en las capas superficiales del suelo marino. Ese es uno de los motivos. El otro motivo por el cual podemos encontrar estas fugas de metano en el suelo marino es por actividad sísmica, en la actividad tectónica del planeta, que como ustedes saben, Chile es un país muy activo tectónicamente. Entonces, a veces donde hay fallas, por ejemplo, en esas zonas de encuentro entre las placas tectónicas, también suele darse este tipo de actividad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos intentando encontrar nuevas zonas de fugas de metano y observarlas por primera vez. Entonces, esta es una expedición 100% de exploración, 100% de descubrimiento. Primero, con el barco, hacen como un mapa del fondo marino para poder ver qué estructuras hay ahí abajo, y esas estructuras les dan pistas a los científicos sobre, mira, aquí creo que podría haber metano, aquí creo que podría, y luego enviamos distintos robots y distintos instrumentos para asegurarnos de que están ahí esas fugas, y luego enviamos un robot que les voy a enseñar para poder ver con nuestros ojos y usar unas especies de manos para poder tomar algunas muestras de la manera menos destructiva posible para el fondo marino. Esa es la primera mitad de esta expedición, que vamos a estar aquí 4 semanas. Luego vamos a ir otra vez al Chile, cambiamos parte de la tripulación, cambiamos parte del equipo científico y volvemos a salir y nos vamos un poco más al sur, donde vamos a estudiar otro tipo de actividad y de comunidades del suelo marino, pero esta vez las ventilas hidrotermales. Es, es lo mismo, es decir, es gases y actividad tectónica del suelo, pero lo que crean en este caso no son solo como fugas y burbujitas de un gas, sino que crean unas grandes chimeneas que se ven como especie de volcancitos debajo del agua, y eso crea también distintas comunidades biológicas, etcétera, que también es súper importante por muchos motivos estudiar. En este momento no pueden ver a Sebastian. Sebastian es nuestro ROV, vehículo. ROV es Remotely Operated Vehicle, vehículo operado remotamente. ¿Qué significa? Es un robot que enviamos a las profundidades del mar, hasta 4.500 metros de profundidad. Está pegado al barco por un cable por el cual le mandamos órdenes y lo podemos controlar, y el ROV a cambio nos envía imágenes del fondo marino, pero en este momento está trabajando. Entonces, lo único que podemos ver es ese cable con el cual estamos conectados. Sofía les va a enseñar unos videos, creo que pueden verlo, de cómo el ROV normalmente es enviado al agua y cómo trabaja. Ok, perfecto, ya lo vieron. Entonces, si nos damos la vuelta, les puedo enseñar el CTD. Yo lo he escuchado que lo llaman de distintas maneras, CTD, Hydrocast, pero bueno, el punto es que esta herramienta es un clásico de la oceanografía, un clásico del estudio del océano. No van a encontrar, yo creo, una expedición oceanográfica que no utilice este instrumento. Básicamente es una roseta que tiene varias botellas que se llaman Niskin, y cuando esto se pone en el agua y baja y puede ir muy, muy profundo, todas estas botellas tienen esta tapa que ven aquí, está abierta. Entonces baja, 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 y aquí abajo también tiene otra tapa que también va abierta. ¿Y qué es lo que pasa? Que se llenan de agua. Y a distintas profundidades los científicos nos dicen, cerrá la botella, cerrá la botella. Y lo que hacemos es, so how many liters in each bottle, do you know?
Ok. Le pregunté a Sofi cuántos litros le cabe a cada botella, no estamos seguros, pero mucho. Y entonces eso le permite a los científicos obtener distintas muestras de distintas profundidades y lo que ven es la química, los gases contenidos en el agua. Eso nos da muchísima información sobre el océano. El CTD también tiene varios instrumentos, entonces mientras está bajando podemos ver en tiempo real la concentración de sal, la temperatura, la concentración de oxígeno, un montón de cosas que las vemos en tiempo real y eso es lo que le dice a los científicos, por favor, quiero una muestra aquí, esto se ve interesante. Esos son los instrumentos que les estaba comentando. No sé si, Sof, are you going to show them how it's deployed or? Ah, wow. O sea, Sofía es súper eficiente y ya les mostró cómo es que este CTD es desplegado, se envía al fondo marino. Entonces ahora vamos a volver adentro y les voy a enseñar algunos de los espacios de trabajo de los científicos. Aquí tenemos científicos trabajando, entonces están escuchando música también. Y les, y les voy a enseñar lo que se llama el laboratorio húmedo. Aquí los científicos están procesando algunas de las muestras que se tomaron ayer cuando volvió el ROV, el vehículo que les estaba comentando. Tenemos al científico Greg Rouse, él está viendo algunas muestras de animales que se tomaron del fondo marino y tomándoles fotos. Ahí está Greg. Entonces, aquí él tiene una pantalla donde está viendo precisamente lo que está haciendo el robot en este momento en el fondo marino y no se pierde un segundo, no sé cómo lo logra. Está procesando las muestras al mismo tiempo viendo el buceo y escribiéndole por teléfono a los científicos para decirles, uy, necesito esto, uy, ese animal es tal animal. Él hace muchas cosas al mismo tiempo. Y bueno, pues aquí en esta área se procesan distintas muestras y los científicos tienen pues sus refrigeradores para mantener las muestras en la temperatura correcta, agua y todo lo que pueden necesitar para hacer su trabajo. Miren esto que está viendo. Esto se llama un... Is it okay we show them the... esto es, en inglés se le llama un scale worm, en español sería como un gusano con escamas, es un nombre muy descriptivo y creo que es una criatura bastante común de este tipo de comunidades hidrotermales que les comentaba. Is this pretty common in hydrothermal communities, would you say? Yes, in the tube worm bushes. Ah, ok, pues This is where this one. Ah, ok, gracias. Dice Greg que sí, que efectivamente este tipo de gusano es bastante común en las comunidades biológicas hidrotermales y vive en medio de otros gusanos que se llaman gusanos de tubo, que hacen como una comunidad muy densa y estos gusanos se meten por ahí. Vamos a continuar y les voy a enseñar otro espacio de trabajo. Ese era el laboratorio húmedo, este es un laboratorio seco, un espacio muy grande. De hecho, es el laboratorio más grande. Y aquí igual vemos a los científicos todavía eh, terminando los trabajos que se hicieron durante toda la noche después de que subió el robot con todas sus muestras. Un espacio que tiene diferentes refrigeradores, cada refrigerador tiene una temperatura diferente. Por ejemplo, está a menos 80 grados centígrados, o sea, básicamente es un congelador, no un refrigerador. Y cada uno pone sus distintas muestras, porque claro, las cosas que vienen del fondo marino vienen muy frías, ¿verdad? La temperatura en el fondo, entre más profundo se vaya, es más baja. Y es importante que algunas de las muestras se conserven exactamente a la temperatura en la cual estaban en el fondo marino, por lo cual aquí ponen sus distintas cosas y pues claro, para que no se les olvide lo que pusieron, ahí lo escriben. Muchos tanques de distintos gases, muchas cosas e instrumentos científicos. Muy bien. Y ahí tenemos a nuestros científicos ignorándonos. Ok, pues entonces ahora les voy a mostrar el... This way. Ok. Ahora les voy a mostrar otra área, porque ver el robot operando es lo más espectacular. Sin embargo, hay un trabajo muy importante que hace este barco también, que es
no lo podemos ver, no es tan espectacular como ver el robot operando, pero el barco tiene un sistema, digamos, como en la parte de abajo del barco, donde usan sonido, como cuando a una mujer embarazada le hacen un ultrasonido para ver el bebé. Este también usa sonido para poder crear un perfil y escanear el fondo marino y poder ver cuál es el relieve que tiene el fondo marino. Entonces, en este laboratorio, entre muchas otras cosas, lo que se hace, bueno, por ejemplo, aquí tenemos un mapa de esos que les comento con una muy, muy buena resolución. Este particularmente no fue obtenido por el barco, sino por el robot, pero eso ya es otra historia. Y aquí los científicos se sientan, procesan esos datos y crean esos mapas. Además, pueden sentarse a ver qué es lo que está ocurriendo durante los buceos y como pueden ver tienen toda clase de pantallas mostrando toda clase de datos. Esto colorido que ven es el mapa del relieve del suelo marino y esta línea blanca que ven es la ruta que ha tomado nuestro robot Sebastian, que es este puntito amarillo que vemos. Entonces esto es el buceo que ha estado haciendo Sebastian en esta última misión. Genial, Sof, anything you would like me to say here? Muy bien. Pues sí, me dice Sof que les enseñe esto, que la verdad es, la primera vez cuando lo vi dije, ¿para qué? Y ahora es esencial, se usa para todo, son impresoras 3D, entonces cada vez que hay que reparar algo, cada vez que hay alguna necesidad y queremos encontrar una manera de resolver un problema que tengamos, pues estamos en medio del océano, ¿verdad? No es como que podemos ir a una ferretería y comprar lo que necesitamos. Entonces aquí se diseñan cosas, se imprimen, se crean herramientas hechas con la impresora en 3D y se continúa el trabajo. Aquí la gente es extraordinariamente creativa. Y el equipo, los ingenieros a bordo, continuamente están ayudando a los científicos a reparar sus instrumentos o a crear nuevos instrumentos mientras estamos aquí. Y ahora les voy a mostrar, voy a hablar un poco más bajito porque están trabajando, les voy a mostrar la sala de control desde la cual están operando al robot y, hey, un científico, do you want to say hi to the kids in school? Entonces eso, voy a hablar un poco más bajito y les voy a mostrar la sala de operaciones del robot. Entonces, desde aquí ellos están transmitiendo en vivo. Tenemos una transmisión en vivo a YouTube, desde la cual ustedes pueden unirse cuando quieran y ver lo mismo que están viendo los científicos. Tenemos siempre a alguien en el micrófono narrando lo que ellos están viendo y cuál es su importancia. Y desde aquí básicamente la gente puede decir, yo quisiera esa muestra, y entonces nuestros pilotos se dedican a tomar esas muestras y a ir y observar lo que los científicos consideren que necesitan observar. Le voy a pedir a Sof que nada más que camine alrededor y les muestre, y me voy a callar un segundo para no interrumpir. Como pueden ver en esas pantallas, los pilotos están observando toda clase de mediciones que está haciendo el ROV y además... perfecto, sí, ya me acerco el micrófono para que me escuchen mejor. Pero bueno, básicamente ven todos los instrumentos a bordo del robot para poder asegurarse de que van por la dirección correcta, de que todo está seguro, y se comunican continuamente con el puente de control para indicarle a dónde necesitan que vaya el barco. El barco lo ven ahorita mismo en esa pantalla que les está mostrando Sof. Y pueden, ¿ves? Ahí están hablando con el puente. Acaban de conversar con el puente para asegurarse de que el barco está moviéndose como lo necesitan. Un espacio de trabajo bastante intenso, bastante silencioso, porque todos tienen un trabajo que hacer y de cada persona aquí adentro depende el éxito de la misión. Muy bien, vamos a salir. Y ahora, si no me equivoco, vamos a volver al aft deck, o sea,
a la popa del barco y ahí pues vamos a conversar con ustedes. Me imagino que tendrán algunas preguntas y con todo gusto se las voy a contestar. Y así me sirve porque recibo un poquito de sol. Normalmente estoy adentro y no recibo tanta luz solar como me gustaría. Ya, primero, buenos días. Les saludamos de La Selva, que es uno de los colegios Achuar que estamos nosotros educando a muchos jóvenes de nuestro lugar, que es de la provincia del Ecuador. Y para nosotros es increíble de ver ese buque que nosotros aquí en la Amazonía navegamos con un transporte muy pequeño que lo llamamos quilla o canoa, y también navegamos en los ríos con un bote muy pequeño en comparación a eso de 8 metros solo y es. Entonces nos interesado hoy conocer ese buque tan inmenso, tan grande, y también estamos viendo el mar, ¿no? De lo que es muy inmenso. En comparación de nuestros ríos, dicen mis jóvenes, dicen, ¿qué río es tan grande? ¿No? Entonces, pero nosotros estamos viendo que es el mar. Sí, Todos los jóvenes están satisfechos de ver ese charla, esa indicación de cómo funciona el bote. Y, y los jóvenes me preguntan en qué países nomás operan ese transporte. Nos gustaría conocer una ruta. Eso me preguntan. No sé si me pueden claro, claro. responder, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Este barco opera en todos los océanos alrededor del mundo, como les mostraba yo en el mapa que vimos al inicio de la llamada. Ha estado alrededor de todo el mundo, entonces va operando por distintas regiones del mar. En este momento, todo este año, ha estado operando en la zona pacífica de América del Sur, especialmente en Chile, como Chile es tan largo. Anteriormente estuvimos en otras zonas de América Latina. A final de este año, sí, a final de este año vamos a ir a Antártica, de forma que vamos a pasar, veníamos por el Pacífico de América y ahora vamos a bajar al sur, ir a Antártica, y luego el año próximo va a estar subiendo del otro lado, del lado Atlántico, y vamos a estar operando en Brasil. Y así va a continuar, tienen un plan a 10 años plazo, donde vamos cubriendo todas las aguas del planeta y admitiendo a científicos de distintas áreas del mundo para que lleven a cabo su investigación. Ya, encantado de conocer y también por la información que nos dio. Y mis jóvenes ya quieren estar en el barco, ahí nadar en el mar, pero lamentablemente no podemos, no podemos. Y hoy más tarde vamos a ir a nadar en el río Pastaza que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, agradecerle bastante por la invitación que ustedes nos hacen. Y ahí tengo algunos jovencitos que están viendo también película, que nos agradecemos por esa invitación. Claro que sí, es un gusto. A nosotros nos encanta compartir el trabajo que estamos haciendo por acá. Estuvieron bastantes expediciones, se hicieron bastantes expediciones en Ecuador también. Yo hace un año estuve en Galápagos, pero sí, sí, el año pasado estuvieron bastantes meses en aguas de Ecuador. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo duran las expediciones en periodos? Me da curiosidad porque ¿están viviendo constantemente en el buque o hay un momento en que descansa el buque? Y la segunda también, brevemente, es todo este proceso científico, aparte de su página, ¿a dónde más van esta información que se recopila? ¿Cómo esto científico termina en otro espacio para difundirlo?
Perfecto, sí, gracias. El límite de autonomía de este barco, si no me equivoco, es de 5 semanas en alta mar. Es decir, la cantidad de combustible, la cantidad de comida, de agua, de todo que, bueno, el agua no, el agua se filtra aquí, nos da una autonomía con la capacidad completa del barco, es decir, con 68 personas a bordo, por un máximo de 5 semanas, si no me equivoco. Entonces, pues si salimos, si esta vez, por ejemplo, esta expedición, esta parte, son 4 semanas. Volvemos, en este caso vamos a ir a Puerto Montt, aquí en Chile, y se hace un cambio en donde ponen más comida adentro del barco, más combustible, etcétera. Adentro del Y, perdón, es que me estoy escuchando y me distrae un poco. Y se hace un cambio, como les decía, de equipo científico, de personal científico, de tripulación y volvemos a salir. El barco trabaja de manera continua, son los únicos periodos de, entre comillas, descanso, es esos momentos donde se va al puerto para bajar todos los instrumentos y meter nuevos instrumentos y nuevas personas, pero claro, como se imaginarán, no es mucho descanso, estos son periodos más bien muy intensos de cambio y luego cada determinado tiempo el barco tiene que ir a un puerto, a un astillero, para ser reparado, para que se le dé mantenimiento, para que continúe siendo la plataforma capaz y segura que es en este momento. El año próximo, si no me equivoco, se espera que esté en un astillero en Brasil, me parece que por un par de meses en mantenimiento. Esos son los únicos momentos donde, entre comillas, se descansa. En cuanto a la segunda pregunta, que es en vivo, ¿dónde pueden ver ustedes lo que está ocurriendo en el barco? En el sitio web de Schmidt Ocean Institute, que tal vez en un correo de seguimiento me imagino que ya lo tienen, pero se los podemos enviar la dirección. Y ahí, desde ese website, también pueden accesar todas las redes sociales del barco, las normales, ¿verdad? Instagram, Twitter, Facebook, todo. Y en YouTube, como les comentaba, pueden ver en vivo lo que está viendo el robot, lo que estamos viendo debajo del océano. Después de eso, los científicos se van porque realmente lo que están haciendo ahora es solo acumular muestras e información y datos y después de que ellos se bajan del barco, por años van a estar procesando la información. Aquí solo están colectando, digamos, y luego ya cuando se van a sus laboratorios y a sus respectivos institutos y continúan procesando los datos. Entonces, después de cada expedición, durante años se continúa procesando el conocimiento que se obtuvo en la expedición y a través de nuestras redes sociales y de distintos canales de comunicación científica se publica los descubrimientos que se han hecho, nuevas especies, nuevos lugares, por ejemplo, en este caso de ventilas hidrotermales descubiertos, etcétera. Y Schmidt Ocean Institute tiene una política que me encanta, que es que tienen son completamente abiertos. Toda la información que se produce en este barco, absolutamente toda, es completamente pública. Se comparte para el bien de toda la humanidad. No es una información que le pertenezca únicamente a los científicos o únicamente al instituto. Todo es completamente abierto. Gracias por la respuesta, increíble trabajo. Me da mucha curiosidad ver cómo hacen estos recorridos por todos los mares. Que debe ser un privilegio increíble ver también tantas criaturas y tantos espacios que es como otro mundo, ¿no? El mar. Así que increíble trabajo, increíble también esta vida del buque y cómo se ve también bellísimo la vista, también se ve cómodo. Muchas gracias por compartirnos. No, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y absolutamente usaste la palabra correcta, es un privilegio. Yo como costarricense y como mujer no es un trabajo muy común y para mí es genuinamente un privilegio el poder observar de primera mano el trabajo que se hace aquí y la labor tan apasionada de los científicos para producir conocimiento que nos ayude a relacionarnos de mejor manera con nuestro planeta. Es realmente una experiencia única que nos encanta compartir con ustedes. Yo tengo una última muy Claro. específica de los robots. ¿Cómo, dónde fue desarrollada esta tecnología? Eh, ¿Cómo hacen este proceso de mantenimiento? Se van unos robots tan tecnológicos, tan de punta y deben también sufrir como muchas, digamos, desgaste por la presión del océano. ¿Cómo es? Brevemente, si nos pueden contar. Claro que sí, excelente pregunta. Bueno,
Para empezar, cada uno de los instrumentos y cada uno de los robots que estamos utilizando vienen de distintas organizaciones. Cada grupo científico puede venir de una universidad o de un instituto de investigación privado o público y muchas veces ellos traen sus propios instrumentos. Entonces ellos están encargados de desarrollarlo, de darle mantenimiento. Hay ciertos lugares en el mundo y ciertas organizaciones que son quienes están más a la vanguardia de lo que se está creando en distintos países, pero el punto es que cada científico, cada grupo de científicos suele traer sus propios instrumentos. En el barco tenemos algunos instrumentos que viven aquí, que le pertenecen al barco, como el robot del cual, el que está explorando en estos momentos a 400 metros de profundidad. Aquí hay un equipo de ROV Team, how many people? 8 people. Entonces, el equipo de los pilotos del vehículo que está explorando en este momento es de 8 personas a bordo y ellos trabajan 24 horas al día en 2 rotaciones, ¿verdad? De 12 horas en equipos de 4. Entonces, por ejemplo, en este momento hay 4 personas a cargo de estar pilotando porque en este momento estamos buceando. Al final del día, cuando vuelva el robot a bordo, van a entrar 4 nuevas personas que van a pasar toda la noche reparando cualquier cosa que necesite ser reparada en el robot y siempre hay algo que necesita ser reparado, precisamente por lo que estabas comentando, la presión del agua a las profundidades que bajan estos robots. Imagínense si ustedes tienen un vaso y está vacío y tienen otro vaso que está lleno de agua, si cierran los ojos pueden sentir cuál está lleno por el peso que tiene ese vaso. Ahora imagínense el peso de toda el agua del océano a esa profundidad sobre el robot y sobre todos los instrumentos y todos los cables y todos los sistemas. Las cosas continuamente requieren ese mantenimiento y, como les digo, es una rotación 24 horas donde no se para nunca de dar mantenimiento a todos los instrumentos. Mis jóvenes preguntan qué puede pasar si la ola con forma muy grande y que tal vez el barco puede mantenerse así bien o se puede virar. Porque aquí a veces en nuestro bote pequeño, a veces nos chocamos con ola grande y podemos virar en el río, nos ha pasado ciertos accidentes. Entonces preguntamos a ver si puede pasar algún accidente en el barco. Claro, bueno, como ustedes saben de primera mano en el río y luego con algo tan grande como el océano, siempre hay que tener mucho respeto, ¿verdad? Nunca hay que subestimar el poder y si este barco quiere pelear contra el océano va a ganar. Entonces, lo que nuestra tripulación continuamente está haciendo es, tienen muchísimos instrumentos e información satelital para saber exactamente qué está haciendo o cómo se va a comportar el clima, el océano, los vientos, las corrientes, etcétera, y pueden prever más o menos con 2, 3 días e incluso un poco más de anticipación qué es lo que va a ocurrir. De hecho, todas las mañanas nos reunimos en el puente de mando y el capitán nos explica qué podemos esperar sobre el clima. Y entonces ellos toman decisiones donde se aseguran de que se continúe siendo segura la operación. De cualquier manera, este barco es muy seguro. Los barcos son plataformas desarrolladas para corregir la inclinación. Entonces, si viniera una ola y el barco se inclinara por la quilla que tiene, por la profundidad misma del barco hacia abajo dentro del agua, va a corregir esa posición. Entonces, realmente que el barco totalmente se diera la vuelta, Sí, no es posible, pero es muy, muy, totalmente se diera la vuelta. yo tengo plena confianza en este barco y en la capacidad de la tripulación para mantenernos seguros. Y otra. Me dice Sof que también les comente que normalmente si el clima se pone muy malo y tenemos muchas olas, lo que se hace es que se posiciona el barco viendo de frente a las olas, viendo Comente que normalmente si el clima se pone muy para estabilizar el barco lo más viendo- posible y se para toda la operación científica. Porque claro, una de las principales preocupaciones, digamos, en un barco como este, donde todo el mundo está trabajando tan intensamente, es que no ocurran accidentes. No tanto que el barco se hunda, sino que caiga algo y te puedas golpear, ¿verdad? Entonces, siempre como ustedes pueden ver, todo está aseguradísimo para que se mantenga en su posición a pesar de que ahora el clima está perfecto.
Ok, bueno, pues si no hay más preguntas, nada más agradecerles que nos hayan compartido su tiempo, que me hayan acompañado en este tour y esta caminata por el barco. Y nada, agradecerles, invitarlos a continuar siguiendo la expedición y las expediciones que vienen en los meses y años próximos. Y, y nada, aquí estamos para lo que necesiten.